podría analizar de diferentes ángulos, pero comencemos por el que afecta al pueblo salvadoreño. Bajo esta perspectiva consideramos que la situación es sumamente delicada, porque esta situación de un partido que se encuentra en el poder crea un vacío en el poder mismo, y con esto parece que está obligando a una posición disciplinaria del ejército, porque no se puede permitir que los que manejan la cosa pública vayan completamente a la deriva, y las circunstancias que están creando esta posición de pleitos internos pues es sumamente preocupante para todo el país, afecta a todos los salvadoreños por igual y consecuentemente a los partidos políticos. Ahora bien, creemos que el responsable de esta situación es el señor presidente de la República, puesto que fue él quien mandó a sus 12 decanos, al licenciado Rey Prendes y al doctor Fidel Chávez Mena, a hacer campaña de proselitismo, tal vez pensando que el Partido Demócrata Cristiano era tan grande que le permitía forjar dos partidos dentro de un mismo partido, y que estas dos mitades que se podrían separar haciendo proselitismo personal, las podría juntar en el momento que él quisiera, como domine del partido y como presidente de la República, que indiscutiblemente ejerce cierta presión sobre el partido gobernante, y en este caso la Democracia Cristiana. Sin embargo, la derrota que sufrió su hijo en las elecciones pasadas pues debilitó completamente al Partido Demócrata Cristiano y consecuentemente al señor presidente de la República, y esas dos mitades pues ahora no las puede unir como tal vez él se lo imaginó, y en estas circunstancias el perjudicado es el pueblo salvadoreño. Dijiste una cosa ahí que me llamó la atención y quisiera preguntarte sobre eso. Cuando dices que las Fuerzas Armadas pudieran hacer una acción disciplinaria, eso me está sonando un poco a golpe de Estado, pero no creo que esa sea la situación a la que queremos llegar, ni mucho menos. Indiscutiblemente que no es la situación deseada, mucho menos para los partidos políticos, pero la única manera de solventar esta posición sería que se llamara a todos los partidos políticos para conformar un bloque de unidad nacional y poder analizar todos los problemas que tiene ahorita el gobierno alrededor de la integración de todos los partidos políticos sin distinción de ninguna clase. Pero como el señor presidente se empecina en mantener la división, creyendo aquella posición maquiavélica de que divide y vencerás, para el caso, veamos, hoy que la insurgencia propone un diálogo, él solo llama a 3 partidos políticos en lugar de haber invitado a todos los partidos políticos para conformar una plataforma de opinión o de consenso, y que esta, con la verdadera representatividad que tenía al estar apoyada por todos los partidos políticos, tuviera la fuerza necesaria para presentarla y ponerse a discutir y llegar a la insurgencia. Pero en lugar de hacer eso, solo llama a 3 partidos políticos que han llegado a la Asamblea Legislativa, y ellos no tienen la representatividad de todo el pueblo salvadoreño, porque representan menos de un 30% de 1,5 millones, ¿no?, en El Salvador. El señor presidente de la República son débiles, y hoy más débiles que antes, porque el gobierno de Estados Unidos ya no está haciendo propaganda en el extranjero. Cuando no se toma la palabra hoy, quisiera saber su opinión al respecto. ¿Cree usted, vamos a analizar lo que dice Néstor posteriormente, pero hay una pregunta que quiero hacerla antes de seguir adelante? ¿Cree usted que hay alguna posibilidad dentro de la democracia cristiana de que lleguen todavía a un consenso, de que haya una flexibilidad interpretativa en las posiciones que tienen las dos facciones que están antagonizando en este momento, y que llegara a producirse una opinión unánime en cuanto a una candidatura de unidad, por decir algo? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir de que esto para mí es parte, un ejemplo de la crisis integral que vive la nación, porque ya cuando los partidos, las familias, los gremios se polarizan, se dividen y no dan el ejemplo que la comunidad necesita, ese reencuentro nacional, entonces evidenciamos
que la conducción de los intereses nacionales no está siendo tomada con la seriedad, con la mística que las necesidades del pueblo están requiriendo. De tal manera de que si los políticos, especialmente, se pusieran un momento a reflexionar en sus verdaderas responsabilidades como dirigentes de esta comunidad, creo que buscarían no los puntos de divergencia, sino los puntos de encuentro, los puntos comunes, y más en un partido, cualquier que fuera el partido, que supone tener una plataforma ideológica y tener una mística de sacrificio, pues evidentemente vota esta condición esencial en un instituto político, desde el momento en que se polariza aparentemente por intereses personales o condiciones personales. Porque si se da cuenta, César, no hemos visto de que en este instante al menos el partido que usted menciona está dividiéndose por razones ideológicas o por razones pragmáticas de una acción inmediata política, no por una cosa personal. Así es. Bien, doctor, continuamos después de estos mensajes. Esta es la programación de fin de semana que le ofrecemos para esta madrugada. A la 1 a.m. vea en la película La Pícara Molinera. 3 a.m. Enigma. A 3:30 a.m. en la película de hoy en la madrugada presentaremos El Festival de la Villa. 5 a.m. Las Aventuras de Lassie. Y a las 5:30 de la mañana, La Tremenda Corte. Haga más placentero su fin de semana con la variada programación que le ofrece Canal 12, el canal que se atreve. Doctor García, ¿recuerda usted que haya en nuestra historia política un antecedente como este caso que está dándose ahora dentro de la democracia cristiana? Bueno, la misma democracia cristiana tuvo una división a principios de esta década, cuando un sector que se considera mucho más definido en los aspectos populares, el partido y lo que ahora se llama el Movimiento Popular Social Cristiano, esto para mencionar un antecedente del mismo partido. Y en la historia de los otros partidos, pues tenemos el caso de PCM Paisa, que después se fragmenta en otro tipo de institutos políticos, pero más al interior... Sí, Paisa fue una extracción de PCM, una extracción de Liberación fue una extracción de Arena. Pero yo me refiero al caso de un partido político que esté ejerciendo el gobierno en ese momento. Pues se han dado circunstancias que podríamos asimilar al concepto de división, como cuando en la Asamblea Legislativa se dio lo que se dio en llamar también un curulazo, cuando el doctor Gregorio Guardado tomó la presidencia de la Asamblea por razones también de carácter político y ideológico. Esto sí es importante enmarcar, ¿verdad? Pero la historia de la política criolla está marcada precisamente por las divisiones, pero no las divisiones, insisto en esto, de carácter ideológico o de carácter pragmático, sino de intereses sectoriales. Y esto es penosísimo. En estos momentos, pasando al tema de la Asamblea Legislativa, Ernesto, ¿cómo ve la situación que se presenta? Es decir, ¿cree usted que en estos momentos el Consejo Central de Elecciones va a ser quien en definitiva tome cartas en el asunto, en vista de que la Corte Suprema acaba de decirnos, ¿verdad?, a través de la Sala Constitucional, que está inhibida de poder dar un dictamen sobre lo que se está pidiendo? ¿Cómo ve esta situación? Y también la pregunta se la paso al doctor, porque tiene un aspecto político y un aspecto jurídico. Nosotros hemos analizado el problema en el Partido de Acción Renovadora Paz y remontamos a los artículos de la Constitución que dice que son 60 diputados. Entendemos entonces que la mitad son 30 diputados y para que exista mayoría tienen que ser 31 diputados. No importa que sean de un solo partido político o de diferentes partidos políticos. La cosa es que deben existir 31 diputados
¿verdad?, que estén completamente de acuerdo en un punto para poder conformar el grupo que tiene que darle la juramentación a los 60 diputados, porque tiene más o menos un trámite. Creo que en eso tal vez el doctor Nelson García está más adecuado como abogado que es para contestar, ampliar esa parte. En lo político, pues nosotros consideramos que ellos o bien están tratando de distraer la atención del pueblo en una circunstancia que inicialmente parecía baladí, una cosa de niños, como falta de madurez política, que no se podían poner de acuerdo cuando los intereses de la patria están por encima, o deben de estar por lo menos por encima de los intereses partidarios. Pero ellos han hecho mal uso del voto que les dio el pueblo salvadoreño a los tres partidos, al Partido Demócrata Cristiano, al PSD y Arena, y están queriendo dirimir, pese a los intereses del pueblo, sus intereses partidarios, con lo cual se está perjudicando, como decimos, al pueblo salvadoreño, y están llegando al callejón de Pamplona, y la única salida es el toro que tiene encima. Ahora, ¿cuál es el toro? Bueno, yo creo que contesta el pueblo salvadoreño. Bien, vamos a escuchar la opinión del doctor Nelson García después de estos mensajes. A propósito, si alguien les pregunta quién los